Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Enrique Mendoza, gerente de Valor. Enrique, a ver, la cultura en las empresas familiares y cómo impacta en los negocios de las mismas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nosotros hemos hecho una investigación. De los 70 clientes que hemos tenido, nosotros hemos identificado en ellos ciertos rasgos culturales, lo que nosotros llamamos comportamientos disfuncionales. Y esos comportamientos disfuncionales los hemos clasificado en 5 tipos de cultura familiar. ¿Cuáles son las culturas? Informal, conservador, paternalista, conflictiva y centralista. Y estas culturas, estos tipos de culturas, afectan, como bien señalas tú, de una u otra manera o en mayor o menor grado a la conducción de los negocios, al desarrollo de los negocios, al crecimiento, a la implementación de estrategias en los negocios. Conversemos de cada una. La primera, la informal, por ejemplo. Claro, la informal, y vamos a ejemplos concretos, digamos, de lo que nosotros hemos observado. Por ejemplo, una manifestación de cultura informal se produce cuando el padre o el líder de la familia empresaria no respeta jerarquías y se mete o se involucra, digamos, pasando por encima del hijo, que es gerente comercial, por ejemplo, y digamos, cambia sus directrices algunas órdenes que ha impartido dentro de su empresa. Y eso, por supuesto, origina, ya sea, puede originar conflictos entre ellos dos o, digamos, generar impacto negativo en el negocio en sí. O sea, superpone la jerarquía familiar a la jerarquía organizacional. Exacto. Yo soy papá, por lo tanto yo decido. Claro, entonces, y eso es muestra de una cultura informal, pues, porque no se respeta la organización, las jerarquías en la organización. Y eso lleva a conflictos en la organización. Exacto. Y otro ejemplo de cultura informal es cuando los familiares no se preparan, cuando, por ejemplo, tenemos reuniones de comité directivo o directorio, por su simple creencia de que son familiares y no tienen la obligación de prepararse. Y eso definitivamente puede afectar puede afectar en gran medida demora la toma de decisiones. Por supuesto, por ejemplo. Ahora, tú hablabas también de la cultura paternalista. ¿Cómo se diferencia la cultura paternalista de la informal? En los comportamientos, como te digo, en los comportamientos disfuncionales. La cultura paternalista es cuando los padres, sin ningún tipo de justificación, malcrían a los hijos. Eso comienza, por supuesto, desde muy temprana edad, y van creando ciertos comportamientos burgueses en los hijos que van en contra del sacrificio o del involucramiento que ellos tienen que tener en los negocios. Y eso, por supuesto, por ejemplo, puede afectar la sucesión en la empresa familiar, porque el padre, cuando ya tiene que retirarse, no tiene quien lo suceda en los hijos, porque los hijos no tienen las competencias o no están capacitados para poder desempeñar. Algo así como que los hijos se dedican a ordeñar la vaca y no a alimentarla. Exacto. Exacto. Y eso el líder de la familia empresaria lo tiene que tener muy en cuenta, porque si está pensando en trascender en el tiempo, tiene que tener talento en su familia, tiene que descubrir el talento en su familia empresaria para poder desarrollarse, ¿no? ¿Qué otras culturas han encontrado? Las otras 3 que faltan mencionar, hemos mencionado informal, paternalista, ¿cuál más? Centralista, por ejemplo, ¿no? La centralista es cuando, generalmente se da con el líder, cuando el líder concentra poder y no delega las principales funciones. Eso también puede afectar la toma de decisiones o la conducción de cada una de las áreas, por supuesto, ¿no? Nosotros hemos tenido un cliente que, por ejemplo, concentraba las principales funciones de las áreas principales de la organización. Él concentraba funciones logísticas, funciones comerciales y funciones financieras. Si te das cuenta, esas tres funciones tienen naturalezas distintas y deberían estar cada una conducidas por un líder en cada una de sus áreas. Sin embargo, el líder las tomaba o las concentraba, ¿no?, en su poder. Y en ese caso, ¿cómo se resuelve la concentración? Ahí un poco quiero seguir, en realidad todas las culturas, ¿cómo se resuelven todas las culturas? ¿Cuál es nuestra fórmula? ¿Cuál es nuestra propuesta, digamos, ¿no? Creemos que creando el contexto adecuado. ¿Y a qué me refiero el contexto adecuado? Y acá hago referencia a Álvaro Merino, que es un amigo y experto español en desarrollo de talento. Él dice, oye, tú, para poder desarrollar el talento de un grupo humano, tienes que desarrollar el contexto adecuado. Y pone el ejemplo de Messi.
Él dice, Messi tiene talento, ¿no? Es indiscutible. Messi es disciplinado al momento digamos, de desarrollar su actividad. Y además juega en el Barcelona y como delantero. Y él se pregunta, ¿qué pasaría si Messi jugaría de arquero? ¿Sería el mismo Messi que tenemos? Por supuesto que no. Y eso es un poco, ese símil, eso lo tenemos que aplicar a las familias empresariales. El líder tiene que crear el contexto adecuado. ¿Y qué significa una familia empresaria crear el contexto? Significa crear una estructura profesional. Y en eso es que nosotros trabajamos. Y las otras dos culturas que falta mencionar, ¿cuáles serían? Las otras dos culturas son la conservadora y la conflictiva. La conservadora, por supuesto, es cuando el líder o el grupo familiar se opone a cambios innovadores. Ejemplo concreto, el tema de no contratar ejecutivos externos. Con apellidos distintos. Exacto, en puestos estratégicos. Y eso también definitivamente puede afectar la competitividad del negocio. Y la última cultura que creo que es la más perjudicial cuando existe dentro de la familia empresaria es la cultura conflictiva. ¿Y por qué es la más perjudicial? Porque la cultura conflictiva lo que crea, y valga la redundancia, crea conflictos disfuncionales dentro de la organización. No conflictos funcionales, porque los conflictos funcionales, de acuerdo a la teoría, los conflictos funcionales son positivos. Yo contigo no puedo estar de acuerdo en algo, pero nuestra discusión genera cosas positivas. Sin embargo, el conflicto disfuncional es cuando yo y tú tenemos resentimientos relacionales y eso va a impedir, de alguna u otra manera, que salgan cosas positivas de esa discusión. Porque yo, de alguna manera, quiero sacar ventaja sobre ti y tú quieres sacar ventaja sobre mí. Y a veces eso existe lamentablemente en las familias, rencillas, celos, complejos creados inclusive desde niños, ¿no? Un tema final. Han creado el programa de entrenamiento para empresas familiares. ¿En qué consiste? Digamos, el programa de entrenamiento, justamente como su nombre lo indica, se enfoca a la acción. Y lo que nos vamos a enfocar es en enseñarle a la familia empresaria a identificar el talento y a desarrollarlo, el talento de este grupo humano denominado familia, y a crear el contexto adecuado que te mencioné, a crear la estructura organizacional que pueda administrar el ámbito familiar o la problemática familiar y la problemática empresarial. Y al final del programa, ¿okay? Conjuntamente, en los 3 días del programa, porque el programa va a ser 20, 21 y 22 de septiembre, vamos a trabajar con ellos lo que nosotros hemos denominado con Centrum el plan de inicio de proceso de profesionalización. Un conjunto de acuerdos que después del programa ellos van a tener la obligación de ir a implementarlo a su organización. Muchas gracias, Enrique. Hemos estado con Enrique Mendoza, Gracias. el gerente de Valor, hablando de la cultura en las empresas familiares y el impacto de la misma cuando hacen negocios. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros en Centrum Católico.